fundamentales en el desarrollo de su trabajo dirigido a todos los grupos poblacionales, pero por supuesto en especial al referente de la atención en niños, niñas, adolescentes, en situación de pobreza, vulnerabilidad que llegan al Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto y han tenido un servicio excelente prestado con calidad, eficiencia, seguridad y humanización. Y a partir de hace muy poco, porque ni siquiera está en su perfil, es presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, un cargo que nos hace sentir mucho orgullo porque además es la primera mujer en ejercer ese cargo en Colombia. Entonces, muy bueno. Está también el doctor Ezequiel García, que no necesita presentación, además porque él mismo dice, no me presente, tiene una hoja de vida larguísima, pero él siempre dice, con el nombre, pero voy a decir algo solamente, Ezequiel. Sí, él es médico de la Universidad de Buenos Aires y doctor en medicina de la misma institución. Es especialista en medicina interna. Se graduó como máster en epidemiología en la Harvard School of Public Health en Boston y como máster en administración de empresas en la Universidad Austral de Buenos Aires. Actualmente es el director del Departamento de Calidad de Atención Médica y Seguridad del Paciente en el Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria, del cual es miembro fundador y nos acompaña, apoya todo el tiempo desde es director de Plaintree, América Latina Sur. Todos conocen a Natalia Rexur, que estuvo la vez pasada, todos conocen a Pablo Lanús, pues él es el jefe de ellos. Lo que pasa es que es de bajo perfil y no le gusta mostrarse mucho, pero ese es Ezequiel. Y ahora, Diana Gómez. Diana Gómez, muchísimas gracias también por estar acá. Ella es de la Fundación Cardioinfantil, un miembro de la Organización para la Excelencia en Salud, cuyo presidente del Consejo Directivo está aquí sentado, Santiago Cabrera. Ella es médico y cirujana de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia de la calidad en salud de la Universidad del Bosque, egresada del programa de desarrollo directivo de Harvard Business Publishing y del programa de liderazgo estratégico de INALDE Business School. 20 años de experiencia en el sector de la salud, se ha desempeñado como vicepresidente de salud de Colsanitas, vicepresidente comercial de la clínica Country Colina y ahora gerente médica de la IPS, gerente médica de la IPS con subsidio y ahora directora comercial de la Fundación Cardioinfantil, la Cardio, en Bogotá. Muchísimas gracias a los tres por estar acá y les cedo el micrófono a la doctora. Bueno, buenos días a todos los asistentes, a nuestros ilustres conferencistas, al doctor Ezequiel, Ariana. La intención de esta moderación tiene un doble interés, o sea, aceptar esta honrosa invitación y agradecer a Sofía, a Teresita por esta invitación, pero también la segunda intención es aprender mucho de ustedes, porque hoy el Hospital Infantil va a ser un compromiso, certificarse en Plaintree y aprender de esa métrica, de esa medición cuantitativa con la participación del paciente. Me ha pedido Sofía que les cuente un poquito qué es el hospital, dónde estamos en relación con esta medición cuantitativa y lo que esperamos de la conferencia de ustedes y que ojalá les sirva a todos los asistentes. Nosotros con la convicción de que un hospital que no mide no mejora y el que no mejora mucho menos puede liderar el cambio, pues sabemos que la medición, la métrica tiene que estar definitivamente incorporada en la gestión. Nosotros trabajamos en el hospital, que es un hospital de 70 años de fundado, especializado en todo el suroccidente, somos únicos en la región y poseemos la única y primera unidad de atención de cáncer infantil de Colombia, que va a ser la piloto para empezar el camino hacia la certificación Plaintree. Nosotros tenemos un modelo que es para la calidad, la productividad y la competitividad. Este modelo tiene 3 elementos: el direccionamiento estratégico, la gerencia de procesos del día a día y la transformación cultural. Elementos que durante 20 años han interactuado, porque este es un proceso de largo aliento, para conseguir hoy que el hospital sea una institución que haya logrado un desarrollo armónico e integral de la atención. Entonces empecemos por decir que el direccionamiento estratégico lo trabajamos, somos continuos lectores del entorno y estamos midiendo nuestro mejoramiento continuo a través, por ejemplo, de herramientas como el Balance Scorecard,
Trabajamos también DRGs, nos estamos comparando continuamente con hospitales como el nuestro y miramos a través de 7 dominios cuantitativos: eficiencia técnica, eficiencia científica, eficiencia de la gestión clínica, seguridad, calidad, etcétera, nuestro cumplimiento de los grandes propósitos organizacionales. Nosotros tenemos también un segundo punto, que es el de la gerencia de procesos del día a día, centrados inicialmente, lo decíamos, en el paciente. ¿Y cómo hemos nosotros medido y cuantificado que somos centrados en el paciente? Pues a través de los ejes de acreditación, porque somos un hospital acreditado, reconocido, referenciado en el ranking top 10 de los mejores de Latinoamérica, según la revista América Economía. Entonces nosotros nos medimos frente a los estándares de acreditación. Ahí hay algo que dice, el eje se llama centrado en el usuario y su familia. Pero luego vimos que eso era muy corto, que era muy poquito, y necesitamos ir un poco más allá. Empezamos a trabajar los grupos focales y encontramos que faltaba trabajar la compasión, esa empatía, ese ponerse en los zapatos del usuario, y empezamos a trabajar con ellos los mejoramientos. Y cuando ya las encuestas de satisfacción nos daban el 99.8%, dijimos, ¿y ahora cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos un poco más allá? Y encontramos en Plaintree y en la medición de experiencia del servicio nuestra esperanza. ¿Qué es lo que queremos? Y espero que lo que ustedes van a hablar en el día de hoy llene nuestra expectativa como hospital. Queremos nosotros que el paciente, desde el inicio del ciclo de atención, participe activamente de la recolección de esos datos que significan para él y su familia mejorar las condiciones de vida y las condiciones primero de la atención, pero no solamente ahí, sino ir en un servicio postventa hasta mejorar las condiciones de vida, la calidad de la atención y la incorporación a la vida normal de ellos en la comunidad por medio de indicadores como años de vida saludables. Eso es lo que esperamos realmente de la conferencia de ustedes, porque hoy tienen un gran compromiso con todos los asistentes con el hospital infantil. Hoy hacemos la promesa de valor de aprender de esta métrica el camino inicial de lo que va a ser la certificación en corto tiempo del hospital infantil como hospital preventivo. Hay un tercer elemento que es la transformación cultural. Esa transformación cultural para nosotros ha significado la vivencia de valores y principios. Entre los valores pues está el liderazgo de ejemplo, el de prestar servicios de calidad con gente de calidad, la humanización, pero está uno que es ver al niño, que no es un adulto pequeño, como un ser integral. Lo venimos, este discurso es de 20 años atrás, que sea no solamente el cuerpo enfermo, sino mente, cuerpo, espíritu, entorno, familia, emociones, sentimientos. Y el hospital ha venido agregando valor a todo eso. Tenemos un albergue de paso, tenemos un centro lúdico de formación en valores. En el hospital se gradúan los niños porque tenemos pedagogía hospitalaria, que la aprendimos de la Fundación Cardioinfantil. Doctor Santiago, un cordial saludo. Usted nos enseñó qué es hacer pedagogía hospitalaria. Y tenemos muchos valores agregados y por eso pensamos que para nosotros es fácil hacer que el paciente entregue esa información tan importante para poder llenar sus necesidades y expectativas. Entonces, digamos, con esos 3 elementos, nosotros queremos empezar con un piloto, que es la Unidad de Atención Integral de Cáncer Infantil, UACAI, primera y única de la Ley de Cáncer en Colombia, y que en este momento tiene para nosotros un resultado fabuloso. El país tiene el 53% de supervivencia en cáncer infantil, leucemia linfocítica aguda. El top internacional está en los países desarrollados en el 85% de supervivencia. O sea que este país perdió el año en cáncer infantil. El hospital tiene un resultado del 69% de supervivencia. Entonces, hoy les entregamos ese primer piloto para aprender de ustedes esa métrica
que queremos saber, porque hasta ahora lo único que hemos utilizado son las encuestas de satisfacción del paciente. Queremos ir más allá, tenemos la seguridad de que hay unos cuestionarios que nos van a indicar ustedes, inclusive tenemos en esa esperanza la vista puesta en esa medicina basada en valor, esos PREMS, esos PROMS, que espero nos cuenten cómo manejarlos. Pero hoy, en este inicio, en esta introducción, hay un firme compromiso de un hospital lejano en el sur del país que quiere aprender de ustedes esa métrica, esa medición cuantitativa para decidir comprometerse con la certificación CENTRI. Gran compromiso el de nuestros conferencistas. Entonces vamos a empezar dando la palabra, cada uno de ustedes va a tener 15 minutos, primero para que nos cuente de esa métrica, esa medición cuantitativa de la experiencia del paciente, y luego tú en la práctica ya nos dirás cómo la cardioinfantil, institución a la que amamos, porque son aliados estratégicos, doctor, nos cuente cómo ha sido esa práctica y aprender de ustedes mucho en el día de hoy. Obviamente todos los que nos están acompañando, ojalá realmente les sirva este aprendizaje. Ustedes generan este espacio de conocimiento demasiado valioso para Colombia y para nuestros hospitales. Le doy la palabra, doctor, y espero que nos enseñe mucho en el día de hoy. Bien, después de todas las expectativas que generó Doris, sentí varias veces ganas de salir corriendo. Y además, comentarles que casi todo lo que dijo es lo que iba a decir yo. No tengo muy claro qué hago acá. Pero vamos a hacer una cosa, Doris. La realidad es que, y siempre siendo serio y agradecido por la invitación, la idea es, yo voy a mostrar slides rápido. Los slides están todos a su disposición. Les voy a dejar dos mensajes, porque la idea es que lo escuchemos a Diana después y por ahí que pensemos juntos cómo redondear esto que menciona la doctora, que es cómo incorporar a la estrategia consistentemente la voz del paciente, pero recuerden que también los profesionales de salud somos personas, aunque a veces no lo demostremos, y en ese escenario también la voz del personal, por eso hablamos de centrado en la persona, cuando hablamos de este modelo, sea de Plainter o quien fuese, esta circunstancia de tratar de buscar que le sirva a la población y a los que trabajan en las instituciones, ¿no? Entonces, recuerden, básicamente, yo quiero darles dos mensajes. Medir experiencia del paciente es una circunstancia compleja. ¿Por qué? Porque tiene muchas perspectivas. Así que estos PREMS, básicamente, que son los que miden la experiencia de los pacientes, son aspectos que tienen que ver con diversas dimensiones. Entonces, para los que les gusta sacar fotos, no se estresen porque van a pasar 40 a toda velocidad, así que vamos, las voy a dejar todas, está todo en manos del señor del fondo, así que no se compliquen. Pero básicamente, entonces, recuerden, primero es multidimensional. Y vean más, yo le quiero dejar la palabra, voy a ser bastante rápido. Después, recuerden que centrado en la persona significa muchas cosas, hay algunos slides en inglés por su referencia original, pero tiene que ver con aspectos que tienen que ver con cómo nos tratamos entre los integrantes de un sistema de salud. Después entender, y la Health Foundation que mencionaba ayer es un gran lugar para medir atención centrada en la persona. ¿Por qué? Porque hacen búsquedas, referencias narrativas sobre distintos instrumentos, así que tienen aspectos que tienen que ver con atención centrada en la persona, aspectos que tienen que ver con la satisfacción de los pacientes, la activación de los pacientes, la empatía, cómo es la comunicación con los profesionales, cómo es el automanejo del cuidado, todos aspectos que cuando uno habla de atención centrada en la persona tiene que bajar a tierra más concretamente. Así que de vuelta hay muchos instrumentos y muchas perspectivas. Entonces, siempre los problemas tienen que ver con cuáles son las métricas, qué hacer con este famoso NPS, entender cómo manejar sistemas de reclamos, tratar de investigar, indagar particularmente en algunos aspectos a través de investigación formativa, como son las entrevistas en profundidad y los grupos focales, encuestas como el HCAHPS, que tiene una versión pediátrica y que se utiliza en hospitales para medir la experiencia de los pacientes, y después, como dije antes, los grupos. Y el problema es que tenemos muchos datos y cómo alinearnos a la estrategia. Y para eso hablen con Doris, porque ella contó muy bien cómo, de alguna manera, esta información forma parte de lo que ellos quieren llevar adelante como misión institucional, ¿no? Entonces, los grupos focales y las entrevistas en profundidad, lo voy a decir en persona, así para ir un poco más veloz. Recuerden que los grupos focales tienen que ver con reunir personas que tienen problemas parecidos,
y tratar de hablar con ellos con una guía de preguntas. Y lo bueno, a diferencia de una entrevista en profundidad, es que los grupos focales permiten que las personas construyan sobre los comentarios de los demás e idealmente con diferentes perspectivas. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en higiene de manos hace unos 10 años y la OMS, que nos financió, nos pidió que separemos a los médicos del resto de los mortales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo crear los grupos para que todos se sientan libres de participar. Y a veces los médicos no generamos buenas interacciones con nuestros pares y eso genera que a veces no logre que todo el mundo se sienta cómodo para participar. Entonces, tengan presente siempre que tiene que haber homogeneidad y características de personalidad de los que participan, de cooperación y apertura. Entonces, en ese diálogo abierto, todo esto lo inventó el marketing hace 50, 70 años, porque ellos para vender le preguntan a la gente, porque le venden lo que la gente quiere. Entonces, indagan permanentemente en las personas cómo opinan sobre los productos y servicios, y los grupos focales, como también hacen los políticos, son una de las formas para entender lo que la gente piensa. Y la diferencia con las entrevistas en profundidad es que los grupos focales, entre 8 y 12 personas, permiten una interacción creativa que la gente que toma notas entiende mejor lo que está ocurriendo. Hay toda una técnica, yo entiendo que Colombia tiene una gran tradición de formación de profesionales, así que hay profesionales sociólogos en general que son los que hacen estas entrevistas y permiten sacar mucha información. Así que estos van a pasar a velocidad segundo tiempo de Argentina, ¿está bien? Y las entrevistas en profundidad son aquellas que tienen que ver con aspectos más concretos, pero habitualmente con un experto. Que el experto puede ser un académico o un paciente que recién sabe de interacción, ¿no? Porque ¿quién sabe más que él de lo que le pasó? Así que esa entrevista tiene guías de preguntas más formales, más detalladas, que permiten esta exploración más puntual de aspectos particulares. Entonces, una investigación formativa, que es lo que idealmente un hospital debería hacer con cierta regularidad, con grupos focales y con entrevistas en profundidad, permite sacar mucha información. Lo que yo he escuchado, porque nunca participé de una certificación, el modelo Plaintree, a diferencia de Joint Commission Accreditation Canada, es que la mitad del tiempo hacen grupos focales y entrevistas en profundidad. ¿Para qué? Para escuchar al personal del hospital, para hablar con los pacientes, pero con métodos específicos como son los grupos focales y entrevistas en profundidad. Así que es una circunstancia interesante y algo un modelo muy centrado en la persona. Bien. Esta tradición esta versión, pero bueno. Bueno. No, porque estuve trabajando desde las 4:30 de la mañana en traducir esto y no se nota. Entonces me parece que tuve un problema de versión, así que me voy a fijar. Después les pido disculpas porque estaba todo traducido al castellano. Y sigue apareciendo en portugués, qué lindo. Bueno, perdón, ¿eh? Después, encuestas, ¿está bien? Disculpen, pero se ve que me equivoqué cuando les di a los muchachos la versión. Entonces, hace ya 15, 20 años, en el sistema de salud estadounidense creó una familia de encuestas que se llama CAHPS, que lo que busca particularmente es crear oportunidades para que todas las instancias del sistema de salud tengan un modelo estandarizado de encuesta. Hay encuestas CAHPS para planes para EPS, hay encuestas CAHPS para hospitales, hay encuestas CAHPS para formación pediátrica, diálisis, salud mental, lo que quieran. Es dominio público y fue creado por el gobierno de Estados Unidos para ese país y ya otros países lo están adaptando y utilizan. Y Plaintree, por ejemplo, particularmente en Estados Unidos, se ofrece al medio de salud como un solucionador de los resultados CAHPS. Ojo con lo que prometen, pero que a la gente que le da mal el CAHPS, o sea, la encuesta con los pacientes, ellos pueden proveer soluciones para ello, para que ocurra, ¿no? Así que en ese escenario el CAHPS evalúa dimensiones interesantes y está hecho como un modelo estandarizado. Todas las encuestas, por supuesto, son iguales y todos los reportes son iguales. Y el 70% de los planes de salud de las EPS de Estados Unidos utilizan el CAHPS para compararse entre sí y mostrarle a sus clientes que son mejores o no en algunas dimensiones. Y lo bueno es que el CAHPS nunca le pregunta a las personas su nivel de satisfacción. La satisfacción es un concepto medio extraño, que no todo el mundo opina lo mismo. Le pregunta sobre la comunicación, sobre la posibilidad de participar, sobre el tiempo que le dedican, aspectos más definidos. Así que es un aspecto interesante para tener en cuenta. Así que, investigación formativa, CAHPS es el otro ejemplo. Acá dejo algunos ejemplos de aspectos que pueden ser interesantes de dónde surge el CAHPS. Acá tienen también toda la familia de instrumentos, hay para cuidados domiciliarios. Bueno, han creado toda una familia de instrumentos muy interesantes. Estoy bastante molesto con la versión, pero bueno.
Los dominios, por ejemplo, del CAPS en hospitales tienen que ver con comunicación con el personal de enfermería, comunicación con los médicos, limpieza, tranquilidad, si lo controla habitualmente en la sala de atención, si le explican los medicamentos que le van a dar. Lo más importante de una internación es cuando la gente se va de alta, que habitualmente dura muy poquito tiempo esa explicación, y la gente vuelve porque no entendió, lamentablemente. Entonces, esas son cosas que se preguntan en la encuesta para verificar, y vieron que nunca pregunta satisfacción. Lo que le preguntan es si se recomendaría el hospital. Bien, entonces, después lo interesante es que todo lo de CAPS está publicado, digamos, los resultados son públicos y uno puede compararse con otros hospitales y saber qué está haciendo bien y qué no, así que son aspectos interesantes. Y después, acá nosotros trabajamos en una población pediátrica en el Hospital Garrahan, en Argentina, en el Hospital de Niños, para adaptar el CAPS hospital a pediatría. Somos muy inteligentes porque al mes, porque no existía la encuesta pediátrica de CAPS, y al mes la sacaron los que la hicieron. Así que todo esto quedó como un ejercicio simpático y los originales lo hicieron bien. Entonces, y tengan en cuenta que esta organización SQA supervisa las EPS en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los que compran salud están cansados de no saber lo que compran. Entonces los que compran salud dijeron a los seguros, busquen a alguien para que nos diga si son buenos. Y esta NSQA es la que mide el desempeño de las EPS en Estados Unidos. Y utilizan esta familia de instrumentos para que el que compra salud, que en Estados Unidos son las empresas, digan compro A, compro B o compro C, no solo por precio, sino que compro por la experiencia de los usuarios. Y no me lo cuenta el que me lo vende, me lo cuenta un tercero, que es una cosa que es muy útil, una buena solución de mercado. Entonces, para ir terminando, el NPS. El NPS es un indicador que se creó en el año 84, fue conceptualizado, pero se publicó lo primero en el 2003, que trata de describir muy sintéticamente cuál fue la experiencia de una persona en un servicio que puede ser un banco, una agencia de turismo o un hospital, digamos, que son todos servicios, ¿no? Entonces, en este escenario, este hombre, Reichstell, creó esta herramienta. ¿Cuántos usan el NPS donde trabajan? ¿Bien? Es muy popular, ¿de acuerdo? Entonces, disculpen con el tema del portugués, pero bueno. Entonces, el escenario es que el NPS se basa en que una persona que recomienda a otro un servicio es fiel y que tuvo una buena experiencia. Entonces, esa es la base de preguntarle a las personas la disposición a recomendar. ¿Y cómo se calcula el NPS? Básicamente, los promotores son los que califican con 9 y 10. Por eso en los call centers siempre le piden que califique con un número al que lo atendió. Los pasivos son los que califican con 7 y 8 y los detractores con 6 o menos. Y el NPS es un número que se calcula haciendo la resta de los promotores menos los detractores y saca un score de menos 100, que bueno, ni en Argentina se logra eso, ¿tá? O más 100, que es súper bueno, ¿está bien? Entonces, con ese escenario, una pregunta muy simple. Si usted estaría, digamos, que califique la disposición a recomendar este servicio, entonces con ese escenario ellos describen esta muestra, lo cual es muy oportuno. Entonces, hoy es muy popular y uno con un número instantáneamente le está dando a un call center o a un centro de servicios una métrica para que esto ocurra. Algo que le comentaba a Diana es que, ni siquiera está acá, ¿no? Se ve que cargó la otra presentación, ¿eh? Me parece que, pero bueno, no, porque les voy a mandar, yo buscando para esta presentación la preparación, encontré una revisión sistemática sobre NPS. Recuerden siempre que hay que buscar revisiones sistemáticas, porque casi todo está escrito, casi todo está publicado, entonces nos permite. Y era muy interesante ver de las revisiones sistemáticas que los estudios en salud que justifican el uso de NPS son, digamos, todavía iniciales y que no hay una definición concreta de las ventajas y desventajas. Entonces, lo que yo quería mencionarles era que es muy bueno porque es una pregunta, coincide con el crecimiento de las sociedades que tienen NPS alto, son buenas organizaciones, son fáciles de ejecutar y se adapta a diferentes productos y es fácil de entender. Eso está claro. Lo no tan bueno es que atrás del número no sabe qué hay, que es un problema, por eso hay que hacer múltiples instrumentos. Las encuestas de satisfacción, el NPS, las entrevistas, múltiples herramientas para mirar las mismas dimensiones, mostrar, digamos, a veces las muestras son pequeñas, por ahí 10 personas contestan y eso no es suficiente, siempre una encuesta tiene que tener cierto tamaño muestral,
Después el tiempo que requiere analizarlo a veces es complejo porque uno está tratando de analizar cosas que no tienen detalle, entonces es difícil poder entenderlo. Es manipulable, la gente puede entender el proceso de cómo se califica y anticiparlo, y a veces hay que ampliar la información, ¿no? Entonces eso hace que, como pasó recientemente, que nos pidieron ayuda a un hospital en Sudamérica donde el servicio de emergencias le daba mal en NPS y no sabían qué hacer. Y eso lo dijimos nosotros tampoco, ¿está bien? Porque la realidad es que es muy difícil entender cuáles son los factores solamente con el número. ¿Se entiende? Entonces, es un dato promisorio, útil y práctico, pero definitivamente tiene algunos detalles de uso que sería bueno complementar con otros instrumentos. Por eso, las áreas de experiencia del paciente van creciendo en los hospitales, porque es complejo el punto de contacto para entender toda la información que se necesita. Y por eso, los métodos de evaluación externa, atención central a la persona, de alguna manera tratan de valorar esto en forma multicomponente. Así que bueno, yo termino acá, les pido 1.000.000 de disculpas por la clase de portugués, porque estaba todo traducido, así que, y agregada esta referencia que yo les muestro en EPS, que es del año pasado, que es muy buena, porque es algo que nosotros hicimos ahora una experiencia, con esto termino, a nivel poblacional de Colombia, Perú y Uruguay, también estamos yendo en Ecuador, México y Estados Unidos, y una encuesta poblacional de la población de Colombia, donde les preguntamos una cantidad de iniciativas que tienen que ver con la experiencia como sistema de salud, usuario del sistema de salud, y le preguntamos del NPS. Así que somos castigados por la propia decisión del NPS, pero en un conjunto de 50 preguntas. Entonces nos permite correlacionar el resultado del NPS con otras respuestas. Así que todo esto va a salir publicado en noviembre en Lancet Global Health y les va a dar una idea de Colombia, cómo ve su sistema de salud, los ciudadanos, pero con una cantidad de variables explicativas que son bastante detalladas. Así que gracias, nuevamente disculpas, ahora reemplazo la presentación y le doy la palabra a Diana. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ezequiel, muchas gracias. Doris. La idea a partir de este momento es compartirles la experiencia de todo un grupo de personas que hacen parte del equipo La Cardio. Para La Cardio, la voz del paciente ha sido y es el insumo indispensable para lograr esta estrategia organizacional. Creamos un grupo de Customer Experience o de experiencia del paciente responsable de gestionar, medir y analizar toda la experiencia de los clientes o de los pacientes con el fin de identificar las brechas del punto de partida en el que nos encontramos, pero teniendo en cuenta el punto en el que deberíamos estar. Es un grupo que constantemente se dedica a generar un mapeo, análisis y gestión de cada momento de la experiencia. Se encarga obviamente de gestionar todos esos acciones de prevención y controles de riesgo, definir los estándares, los indicadores, pero justamente como lo mencionaba Ezequiel, más allá de un número, es generar los espacios y un comité como tal de experiencia que reúna todas las áreas involucradas para analizar esos datos y los comentarios finales de los pacientes que nos permitan ir cerrando esas brechas. Conectar porque efectivamente la interacción con los pacientes y la intervención en grupos focales, escuchando directamente de los pacientes su voz y experiencia, nos permite conectar con historias poderosas y únicas. Empatizamos y capturamos sus deseos para tener una mejor experiencia. Como la de Tatiana, que logró ser la primera triatleta trasplantada. Como Emma, un ángel que le da esperanza a miles de niños. Como Erika, que ha hecho de nuestro hospital el hogar de muchos durante 30 años. O como la historia de Darío, Valeria, Alejandra y Pablo, que hoy en La Cardio se conectan con el corazón para cuidar de la vida de cada uno de nuestros pacientes. Sorprender, pero también observar. Y observar es súper importante porque nos permite explorar, ver y sentir de manera muy activa la relación y los problemas observados en la experiencia del paciente.
no solamente desde el relacionamiento en la atención, sino desde la infraestructura y esos espacios y ese entorno que mencionaba Doris al inicio de la charla, tienen que estar presentes en la conversación de la experiencia del paciente. Conocer. Efectivamente, como mencionaba Ezequiel, no es solamente la voz de los pacientes, sino tenemos que conectar con nuestros colaboradores, empatizar con sus desafíos y comprender las dinámicas de trabajo que nos permiten identificar esos momentos claves. Hicimos unas entrevistas con 59 colaboradores que hacían parte de médicos, personal asistencial, administrativo y operativo, justamente para construir todo lo que hoy en día es el modelo de experiencia de la cardio. Con esto logramos certificar cerca de 30 profesionales en todo el modelo de Customer Experience para poder ser voceros y transmitidores de esta experiencia que queremos cada día fortalecer. Efectivamente, la atención centrada en el paciente es un pilar fundamental y en ello pues es imposible no hablar de humanización. Y humanización tiene que ver con que podamos destinar estos más de 78.000 metros cuadrados de infraestructura a brindar una atención que cumpla las expectativas y, por qué no, que las supere para los pacientes y, claro, para sus familias, garantizando el bienestar de los trabajadores, que son el pilar fundamental para esa primera experiencia. Tenemos espacios especiales como el Hotel de la Suite para el Hospital Internacional, para que los familiares de los pacientes que vienen a este servicio puedan tener el confort y sentirse de la manera más cercana a su casa mientras están fuera de su país. Contamos con las terrazas eco-friendly que le permiten a los pacientes y a sus familias tener espacios al aire libre que los sacan de ese ambiente intrahospitalario que claramente facilita ese proceso de recuperación. Nuestro jardín y espacios verdes, nuestra plazoleta de comidas, el oratorio, el centro lúdico, que básicamente terminan conformando el ecosistema que puede facilitar ese proceso y garantizar una mejor experiencia para todos. Nos dedicamos a la construcción de los Journey Map, que son las rutas de experiencia o las rutas basadas en cada uno de los procesos que tenemos, priorizando inicialmente hospitalización, urgencias, consulta externa, y queremos compartirles la experiencia cuando revisamos el modelo de consulta externa. Partimos pensando que la consulta externa tenía solamente dos momentos, el momento de la valoración médica y el momento de la posconsulta. Y cuando iniciamos la construcción de toda la ruta del proceso, nos dimos cuenta que empezaba desde la programación de la cita, desde que el paciente hace ese primer contacto con la institución para acceder a los servicios. La llegada a la cardio, el acceso del camino hacia su cita, cómo se desplazaba entre los ascensores dentro de la institución, la llegada a su cita médica, la llegada a los puntos de diagnóstico, la preconsulta, la valoración médica, la posconsulta y efectivamente todas nuestras zonas comunes. Eso nos permitió valorar todos los diferentes procesos y centrándome en este momento del acceso inicial, que era la solicitud de su consulta, hicimos todo el Journey Map verificando la zona, los puntos de contacto, qué esperaba el paciente obtener en ese momento de servicio, pero cómo finalmente él terminaba recibiéndolo y cómo terminaba sintiéndose. Por eso le dimos prioridad, porque era uno de nuestros principales puntos de dolor. Así las cosas y toda la implementación que hicimos con la escucha de los pacientes y los grupos focales realizados y todas las acciones, logramos tener una mejora de alto impacto en el servicio de atención de asignación de citas, pasando del 59% al 92% de las llamadas contestadas. Aumentamos en un 42%, es decir, 7.139 citas más de las citas asignadas que eran contestadas a través de nuestras líneas, y pasamos de un tiempo de espera para ser atendido de 23.30 minutos, donde claramente había un alto índice de abandono, a un tiempo de espera para ser atendido de 1 minuto 15, logrando y midiendo en cada uno de estos niveles el esfuerzo, la satisfacción y la resolutividad con altos niveles de satisfacción. Esto pues claramente nos retó y solamente sentándonos a entender y escuchar a los pacientes nos permitió cambiar ese sentimiento del paciente en cada uno de los momentos. En esta foto, que era la inicial, donde la programación, la llegada a la cardio tenían
esa carita roja y cómo vemos en la mejora luego de toda la instauración de estos procesos y medidas de mejoramiento, donde logramos eliminar esas caritas rojas en estos momentos de verdad para el paciente en todo el proceso de consulta externa. La estrategia de la medición, efectivamente apoyados por Customer Group, tenemos la medición de nuestro NPS, que como vemos, pues alimentado de toda esta serie de estrategias que ya hemos mencionado. Lo hacemos a través de una herramienta que en tiempo real nos permite tener los resultados de satisfacción de los pacientes, el consolidado mes a mes, los servicios priorizados y tener la foto y los comentarios, pero como decimos, si tenemos una herramienta que solamente es la foto retrospectiva, pues no es el sentir del equipo de experiencia. La idea es movilizar a todos y cada uno en la institución para poder hacer útil cada uno de los comentarios que los pacientes nos dejan en la misma. Tenemos mapeado el NPS en hospitalización, urgencias, chequeo médico, ambulatorio. El NPS como tal lo empezamos a medir desde agosto del 2021, iniciando por los 3 procesos que fueron hospitalización, urgencias y chequeo, y posteriormente se fueron involucrando en los demás servicios. Lo hacemos a través de esta herramienta que lo que hace es medir las encuestas sobre el volumen de servicios de cada uno de los que medimos específicamente, justamente para mitigar el sesgo de no tener encuestas representativas y buscando un nivel de confianza entre el 90 y el 95%. Entonces, esta estrategia centrada en la persona o el paciente en medio de la estrategia para la cardio se centra en 4 pilares importantes. En el ADN de la cardio, que básicamente busca definir esa humanización y una actitud bien definida por cada uno de nuestros colaboradores, donde tengamos presente siempre la atención, la calidez y la cordialidad. Como segundo eje, la excelencia, y es recibir esa misma cardio en cada uno de los servicios, independiente que sea hospitalización, urgencias o cirugía. Garantizar un servicio relacionado a cómo mejoramos todos los procesos y empoderamiento del personal para mejorar la agilidad, la rapidez y la toma de decisiones. Y claramente la colaboración, porque esto no es una responsabilidad única de un comité de experiencia o del dueño de experiencia, sino es el resultado y la integración de un trabajo en equipo y de cooperación. No por eso, pues esta es la cultura cardio para lograr cada una de estas tareas, y es el servicio con amor y cómo generamos una experiencia memorable, la voluntad de transformación alineando la experiencia y la tecnología, el poder de la unión para poder garantizar resultados superiores y la pasión por saber para el aprendizaje continuo. Tenemos estas imágenes visibles en diferentes partes de la institución, más allá de las llamadas y los mensajes que hacemos desde el aliado para poder garantizar que podamos registrar todas las calificaciones posibles de la experiencia del usuario desde el NPS. Entonces, como conclusiones desde la cardio, nuestros aprendizajes se resumen en esta diapositiva: recibir a los usuarios con cercanía y amabilidad, enamorarlos con una actitud positiva, comunicarse de manera clara y oportuna y saliéndonos un poco de ese confort de la terminología médica, que es lo que a veces cuesta en las instituciones de salud, asegurar un ambiente cómodo respetando la privacidad del paciente, soluciones inmediatas ante posibles problemas que se puedan identificar de manera temprana, facilitar los trámites administrativos conciliando con los pacientes buscando realmente una solución, y reconocer la relación con el paciente, que son acciones positivas que realmente van a agregar valor a lo que estamos haciendo y que sea realmente un compromiso de todos. Como decía uno de nuestros fundadores, el éxito de la Fundación Cardioinfantil es haber logrado que todos los que trabajamos en ella soñemos el mismo sueño. 50 años sincronizando la ciencia con la vida, y quiero dejarlos con este pequeño video. Pienso que el corazón es como la gracia que le da Dios a uno de vivir, ¿no? Es el órgano de la vida, diría yo. Porque creo que el corazón es donde mana la vida y donde Dios lo limpia, y a donde hay todo lo que nosotros amamos o a quien amamos.
primero que todo no sobrecargándolo, ¿no? Estar tranquilos de no dañarlo con cosas del exterior, pues. Para mí el corazón es un indicador de vida. Todo se siente como más acelerado, como hay algo como de ansiedad, sí, y se sienten las palpitaciones, sí, se puede, sí, lo siento así. Les voy a poner un ejemplo. Cuando me veo con mi hija se llama Laura Camila, cuando me veo con mi hija y la tengo y tengo contacto físico con ella, la puedo abrazar, la puedo apachachar, el corazón siento que se me va a salir, o sea, es un indicador de vida, me dice estoy vivo, estoy lleno de amor. Tremendo. Claro, pienso mucho en David. Estoy segura que hay personas que me harían el corazón a mí, porque ya me han dicho, a usted le pasa algo y yo le dono mi vida literal. Sí, muchas veces me ha hecho. Y siempre tengo a David. Uy, ¿qué pasará si mi corazón deja de latir? ¿Qué será de David? Voy a llorar. Siento que me daría muy duro. No sé. Creo que buscaría la manera de donar mi corazón, porque a personas como a mi mamá se lo donaría. Bueno, muchas gracias, Diana, por esa magnífica presentación. Y como decía Ezequiel, esto va más allá de una entrevista, va más allá de una encuesta. Tiene que haber un proceso de transformación cultural dentro del hospital y un deseo genuino de escuchar la voz de esa persona que con su dignidad y sus necesidades nos están diciendo todos los días, cambien. De todas maneras, muy buena el espacio que nos dan, Sofía, porque mira, permite que haya personas, que haya instituciones como la Cardio que se convierten en verdaderos coach. De aquí ya sale una experiencia que puede ser publicada y que tiene que ser referenciada por todos nosotros. Así que están nombrados como coaches del Hospital Infantil para seguir este camino de medir la experiencia del servicio y certificarnos en Plaintree. Mire cuántos compromisos les estoy haciendo. Bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos, la primera pregunta era ¿qué metodología utilizar? Y creo que ya esa pregunta salió porque tú nos has dicho el paso a paso, pero sí necesitamos mucho de que ese know-how se transmita a otras instituciones, que como la nuestra ya tiene el firme propósito de certificarse y es una institución que en este momento tiene como gran diferenciador la humanización y la atención centrada en el paciente. Ahora sería la pregunta, para Ezequiel, ¿qué dificultades encontramos instituciones que apenas hemos ingresado a Plaintree y que tenemos atención centrada en la persona como un objetivo central? ¿Cuáles serían esas dificultades? Yo simplemente lo que quisiera renovar como mensaje es, digamos, cualquier organización que quiera escuchar la voz del paciente, busque certificarse o no en cualquier modelo, tiene que tener un método multifuncional, como menciona la Cardio Infantil, de diversas fuentes, y tiene que responder a las circunstancias que van surgiendo como oportunidades de mejora. Así que hay que tener el propósito, hay que tener la continuidad, hay que tener fuentes de datos y hay que tener vocación para que lo que uno recibe como información transforme la estrategia. Así que la dificultad en realidad es siempre saber si uno está listo para hacer estos cambios y que sostenerlos en el tiempo, ¿no? Así que yo creo que es el punto más crítico. Siendo puntos más puntuales, tener medios de comunicación con los pacientes estables, tener gente que pueda analizar los datos con capacidad para hacerlo y después tener líderes que puedan interpretar esta información y hacer los cambios necesarios. Todos pueden al mismo tiempo, probablemente no, por eso hay organizaciones líderes en cualquier lugar del mundo y el punto sería, bueno, después cómo hacer transparentes estas mediciones, estos cambios y que eso pueda compartirse con otras organizaciones, ¿no? Que creo que es increíble que un sector como el sistema de salud, que no compite
dramáticamente con sus competidores porque no hay secretos como en otras industrias. No puede abrirse todavía más para compartir esta información. Es una pena. Y eso tiene que ver con la velocidad, con las circunstancias del día a día que nos impide tener una visión más estratégica, más mancomunada, especialmente en el sector privado. Gracias, Ezequiel. Y como la atención centrada en la persona incluye a nuestros colaboradores, no solamente es el paciente, pues nosotros hemos trabajado un tema muy interesante, estamos certificados como empresa familiarmente responsable y esto trae unos indicadores y una métrica que hace que se concilie la vida familiar, la vida personal y la vida laboral de los colaboradores. Y hay muchos indicadores que nos dicen si realmente ellos están en un grado de felicidad dentro de la institución y su proyecto de vida se une con los proyectos de vida institucionales. ¿Cuál sería la experiencia de ustedes respecto a ese avance con el colaborador en atención centrada de la persona y cómo lo han medido? Pues iniciando, como lo mencionaba, con esas entrevistas puntuales, pero adicionalmente midiendo todo el tema de clima laboral, de cómo se sienten las personas y los empleados con sus líderes, que tengan una entrada y una salida en la fundación con todos los niveles de comunicación y experiencia, garantizando las herramientas, unas mejores condiciones. Creo que eso es una parte fundamental de lo que ha venido trabajando la Cardio y haciendo reconocimientos en ese eje de cultura de la pasión por saber, donde se postulan personas que vivan esos valores. Y eso ha permitido también como esa cercanía y ese sentir de los empleados, de los colaboradores en toda esta ruta de la experiencia del paciente. Hay una pregunta de las personas que nos acompañan, dice, ¿cómo involucran en su experiencia de humanización y medición de la experiencia al personal tercerizado? No siempre es personal laboral, sino el tercerizado. ¿Cómo lo han involucrado? En la Cardio sucede algo muy curioso porque aunque hay varios servicios tercerizados, cuando uno entra uno no lo nota. Y es justamente en el ejercicio de hacerlos parte de cada uno de los procesos, en el abordaje, no solamente con ese interlocutor o representante de ese tercero, sino cómo los involucramos en cada uno de los procesos, sea cual sea que, para que sean parte del servicio, o sea, que sean parte de la misma cultura. Tú no ves una diferenciación entre que este es de nómina o este es tercero, lo que sea, sino que la cultura se vive de manera homogénea, independiente del modelo de contratación. Creo que hemos aprendido de metodología, de encuestas, de satisfacción, pero sobre todo de ese afecto y cercanía para llegar realmente a que el paciente y su familia nos diga qué necesitan de nosotros. Si nosotros necesitamos impactar en calidad, en años de vida saludable y en el caso de los niños entregarle a una sociedad años de vida saludables para la productividad de una región, necesitamos aprender de los mejores y hoy hemos tenido en esta charla a los mejores. Así que gracias, Sofía, porque realmente ustedes se convierten en entrenadores de quienes tenemos la firme convicción de certificarnos en PRINCRI y mejorar la atención central a la persona. Este es un hospital que se compromete a certificarse en corto tiempo y que quiere seguir siendo el hospital que se inclina con humildad, amor y servicio ante la dignidad de los niños y de sus familias. Así que muchas gracias por este conocimiento, por esta entrega de conocimiento y por el espacio que nos brindan hoy. Muchísimas gracias a todos.